Espero que tu liquidación alcance para tu mitad de la renta, me dijo mi esposo. Sonreí y le dije, claro, mientras le enviaba un mensaje a mi abogado para iniciar la compra de su propio edificio de oficinas. El silencio en nuestro comedor era tan espeso y frío como el mármol de la mesa que nos separaba. Afuera, el sol de la mañana bañaba Polanco con una luz dorada, una luz que antes solía hacer que nuestros fines de semana se sintieran sagrados, llenos de risas y el aroma del café recién hecho. Hoy, solo servía para iluminar la crueldad metódica de mi esposo. Gastón deslizó una pila de papeles engrapados hacia mí con la misma precisión desapegada que usaba para revisar los planos de un rascacielos. No era un contrato multimillonario. Era el fin de nuestro matrimonio, impreso en papel bond y formateado en una hoja de cálculo de Excel. Plan de reestructuración financiera familiar, leí en voz alta, mi voz apenas un susurro que se perdió en la inmensidad del salón. La taza de café de porcelana se enfriaba entre mis manos, mis nudillos blancos por la presión. Hacía exactamente 3 días, 72 horas, que había perdido mi puesto como directora de marketing en una de las multinacionales más grandes del país. 72 horas desde que mi mundo profesional, construido con 15 años de esfuerzo implacable, se había derrumbado. Y en ese corto lapso, Gastón ya había consultado a sus abogados y redefinido el nuestro. Es bastante sencillo, Silvana, dijo, su tono era el de un profesor explicando una ecuación simple a un niño lento. La condescendencia era un arma que él blandía con maestría. Ahora que no tienes ingresos, tenemos que ser prácticos. Equitativos. Abrió el documento con un gesto pulcro. Filas y columnas meticulosamente organizadas detallaban cada gasto imaginable de nuestra vida juntos. La renta de 80.000 pesos mensuales de este penthouse que yo había decorado con tanto amor, el mantenimiento del edificio, la luz, el gas, el internet de alta velocidad que él necesitaba para sus renders, incluso una estimación para la despensa. Al final de cada fila, 2 columnas con encabezados fríos y brutales, Gastón 50% y Silvana 50%. Lo miré, buscando desesperadamente un rastro del hombre con el que me había casado hace 8 años. El hombre que, en el altar, me había prometido cuidarme, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿La pérdida de un trabajo contaba como pobreza a sus ojos? Al parecer, sí. El hombre frente a mí no era mi esposo. Era un contador, un auditor de mi desgracia. ¿Prácticos?, repetí, y esta vez mi voz no tembló. Salió firme, cortante. ¿Esto es lo que llamas práctico, Gastón? Él suspiró, un sonido de impaciencia apenas disimulada que conocía tan bien. Era el mismo suspiro que usaba cuando un contratista no entendía sus instrucciones. No lo hagas más difícil de lo que es. Yo no tengo la culpa de que te hayan despedido. Es una reestructuración corporativa, pasa todo el tiempo. Pero tampoco tengo por qué cargar con todo el peso financiero de tus decisiones profesionales. Un matrimonio es una sociedad, ¿no? Y en una sociedad, los socios aportan por igual. Por igual, sentí una risa amarga subir por mi garganta, un sonido feo y estrangulado, pero la ahogué. 8 años de cenas para tus clientes, cancelando mis propios compromisos. Fines de semana enteros entreteniendo a los inversionistas en el club de golf, sonriendo hasta que me dolía la cara. Noches en vela editando tus propuestas, puliendo tu inglés para las presentaciones internacionales. ¿Eso no cuenta como un aporte, Gastón? ¿O ese trabajo no aparece en ninguna hoja de cálculo? Él desvió la mirada, un gesto casi imperceptible, pero para mí fue una confesión. Eso es diferente, Silvana. Eso es, apoyo marital. Es lo que se espera. Estos son finanzas. Números. Los números no mienten. Sentí como el calor abandonaba mi cuerpo, reemplazado por un frío glacial que se instaló en el centro de mi pecho. Sentí el sabor metálico de la traición en mi lengua. Mi máscara profesional, esa que había perfeccionado durante años, se ajustó en mi rostro. La que usaba para negociar con proveedores difíciles, para presentar ante juntas directivas hostiles, para despedir gente sin que se notara que me rompía por dentro. Era una calma antinatural,
una quietud que parecía desconcertarlo más que si le hubiera gritado, más que si me hubiera derrumbado en un mar de lágrimas. Él se aclaró la garganta, visiblemente incómodo ante mi silencio. Revisó su reloj, un Patek Philippe que yo le había regalado en nuestro 5º aniversario, usando un bono que gané por la campaña más exitosa en la historia de mi antigua empresa. Mira, solo quiero que las cosas estén claras para que no haya resentimientos después. Es por el bien de la relación. Transparencia total. Oh, no te preocupes, dije, y mi voz sonó extrañamente distante, como si viniera de otra persona. No habrá resentimientos. Aprecio la transparencia. Entonces, pronunció la frase que se grabaría a fuego en mi memoria, la frase que se convertiría en el combustible de mi venganza. Me miró directamente a los ojos, con una lástima fingida que era más insultante que el odio más puro. Espero que tu liquidación de 800.000 pesos alcance para tu mitad de la renta. Al menos para los primeros meses, en lo que encuentras algo. No lloré. No grité. No rompí la taza de porcelana contra la pared, aunque mis manos anhelaban hacerlo. Simplemente asentí, una inclinación lenta y deliberada de mi cabeza. Tomé la hoja de cálculo. El papel se sentía pesado, cargado con el peso de 8 años de amor desperdiciado y sacrificios invalidados. Mi mente, entrenada para encontrar patrones y estrategias, ya estaba trabajando, procesando la información, no como una esposa traicionada, sino como una directora de marketing analizando la campaña de un competidor hostil. Vi las columnas, las cifras, la lógica fría y despiadada. Y en esa lógica, encontré mi arma. Él pareció inmensamente aliviado por mi aparente sumisión. Probablemente pensó que yo estaba en shock, que era débil, que aceptaría sus términos sin luchar. Se levantó, ajustándose el nudo de su corbata de seda italiana. Tengo una junta. Hablamos en la noche. Pasó a mi lado y, por un instante, vaciló, como si fuera a poner una mano en mi hombro en un gesto de consuelo vacío. No lo hizo. Simplemente salió del comedor, dejando tras de sí el eco de sus palabras y el olor de su loción cara, una fragancia que de repente me pareció nauseabunda. Me quedé sola en el silencio dorado de la mañana, con el plan de reestructuración de mi vida frente a mí. Él pensaba que me había entregado una sentencia. No se daba cuenta de que lo que realmente me había dado era un mapa de guerra. Y yo, Silvana, la estratega, la que veía 3 movimientos por delante, la que había construido marcas desde cero, ya estaba planeando mi primera jugada. Cuando la puerta principal se cerró con un clic suave y definitivo, el aire pareció salir de mis pulmones en un silbido. La máscara de serenidad se resquebrajó, pero no para dar paso a las lágrimas. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme. En su lugar, surgió una claridad dura y afilada como un diamante. Me levanté y caminé por el penthouse, nuestro penthouse, que de repente se sentía como un escenario prestado, frío e impersonal. Cada objeto, cada rincón, era una pieza en el museo de mis agravios, un testimonio silencioso de los sacrificios que él ahora había reducido a cero en su hoja de cálculo. Mi primera parada fue el estudio. En la pared de acento, pintada de un azul profundo que yo había elegido, colgaba un mapa del mundo con pequeños alfileres marcando los lugares a los que habíamos viajado. Mi mirada se fijó en uno sobre Monterrey. Pieza A, la promoción sacrificada. Sucedió hace 5 años. Yo era la subdirectora de marketing para México y, tras una serie de éxitos rotundos, mi jefe me llamó a su oficina. Me ofreció la dirección para toda Latinoamérica. Era el trabajo de mis sueños, la culminación de todo por lo que había luchado. El único, pero, era que la sede regional se mudaba a Monterrey. Recuerdo la noche en que se lo conté a Gastón, con el corazón lleno de una emoción nerviosa. Estábamos en este mismo comedor, celebrando un contrato que él había ganado gracias a un contacto que yo le había conseguido. Es una oportunidad increíble, Gastón, le dije, mis ojos brillando. Pagarían la mudanza, nos conseguirían una casa increíble, las escuelas para los niños, cuando los tengamos, son fantásticas allí. Él sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Dejó su copa de vino sobre la mesa. ¿Y mi despacho?
¿Mis clientes?, preguntó, su tono falsamente casual. Mi carrera está aquí, Silvana, en el epicentro de la arquitectura del país. Todos mis contactos, mi reputación, todo está aquí. Irnos ahora sería un suicidio profesional para mí. Lo envolvió en el lenguaje del nosotros, su táctica de manipulación favorita. Piensa en nuestro futuro, mi amor. Somos un equipo. Tu éxito es mi éxito, y viceversa. Eres brillante, encontrarás algo igual o mejor aquí. Es solo un pequeño sacrificio por lo que estamos construyendo juntos. Y yo, enamorada y confiada, le creí. Renuncié a la oportunidad al día siguiente, convencida de que estaba invirtiendo en nuestro futuro compartido. Un futuro que él ahora dividía por la mitad. Caminé hacia la sala, donde, sobre la chimenea de cantera, reposaba una escultura de bronce. Un regalo de mi suegra, Leonor. Pieza B, las dagas de la suegra. La escultura era abstracta y fea, pero había costado una fortuna, un hecho que Leonor se aseguró de mencionar casualmente. Era su manera de marcar territorio, de recordarme constantemente que yo era una extraña en su mundo de apellidos compuestos y fortunas heredadas. Leonor nunca había sido abiertamente hostil. Su crueldad era más sutil, una serie de microagresiones pulidas con la pátina de la buena educación. Recordé la primera vez que la conocí. Me miró de arriba abajo, su sonrisa tensa. Es admirable lo lejos que has llegado, Silvanita, dijo, su voz melosa, considerando tus orígenes. Cada cumplido era un insulto velado. Una vez, redecoró nuestro cuarto de invitados mientras estábamos de viaje, reemplazando los muebles que yo había elegido con piezas antiguas y pesadas de su casa. El departamento necesitaba un toque de verdadera elegancia, querido, le dijo a Gastón por teléfono, ignorándome por completo. Tu esposa tiene un gusto, adorable, pero no es apropiado para nuestro estatus. Gastón, para evitar un conflicto, simplemente dijo, gracias, mamá. Quedó muy bien. Y yo tuve que vivir con los muebles de otra mujer en mi propia casa. Su hermana, mi tía política Casilda, era su eco, su mono volador. Me llamaba al menos una vez por semana. Silvanita, ¿estás segura de que ese vestido es adecuado para la cena del club? Quizás algo más, discreto, escuché que el despacho de Gastón está pasando por un momento difícil. Deberías considerar reducir tus gastos personales para apoyarlo. Eran pequeñas gotas de veneno, diseñadas para hacerme dudar de mí misma, para mantenerme en mi lugar. Gastón, en los primeros años, intentó defenderme, pero con el tiempo, el goteo constante de la desaprobación de su madre lo fue desgastando. Se volvió más fácil simplemente estar de acuerdo con ella, o cambiar de tema. Se volvió más fácil dejar que yo absorbiera los golpes. Finalmente, llegué a mi rincón favorito del departamento, un pequeño escritorio con vistas al castillo de Chapultepec. Aquí fue donde nació y murió mi sueño. Pieza C, la humillación pública. Hace 3 años, mi abuela falleció, dejándome una herencia inesperada de 5 millones de pesos. No era una fortuna para los estándares de la familia de Gastón, pero para mí, era la libertad. Era el capital semilla para el negocio que siempre había querido, una consultoría de marketing boutique para ayudar a pequeñas y medianas empresas a competir con los gigantes. Pasé semanas investigando, creando un plan de negocios, diseñando proyecciones financieras. Estaba viva, llena de una pasión que mi trabajo corporativo había empezado a apagar. Una noche, durante la cena semanal en casa de mis suegros, decidí compartir mi proyecto. Preparé una presentación impecable en mi laptop. Estaba nerviosa, pero emocionada. Quería que vieran que yo era más que una cara bonita en los eventos sociales. Cuando terminé, hubo un silencio denso. El padre de Gastón, un hombre tan imponente como silencioso, me miró por encima de sus gafas sin decir nada. Leonor sonrió con indulgencia. Qué tierno, Silvanita. Siempre tan creativa. Pero fue Gastón quien asestó el golpe mortal. Se rió. No una risa pequeña, sino una carcajada sonora y condescendiente que resonó en el comedor de caoba. ¿Una consultoría?
Querida, dijo, secándose una lágrima de risa del ojo, deja los negocios a los que saben. Tú eres buena para las cosas bonitas, las campañas, los colores. Pero esto es el mundo real. Se giró hacia su padre, buscando su aprobación. Quiere jugar a la empresaria con el dinero de su abuela. Su hermana, Betsabé, se unió a las risas, un sonido agudo y desagradable. Sentí como la sangre se me subía al rostro. Me quedé helada, con la presentación todavía en la pantalla, un monumento a mi humillación. Busqué la mirada de Gastón, esperando, rezando por un guiño, una señal de que era una broma de mal gusto. No la hubo. Él simplemente me miró como si yo fuera una niña adorablemente ingenua. Esa noche, en el coche de vuelta a casa, me aconsejó, con una seriedad paternalista. Dijo que era demasiado arriesgado, que podría perderlo todo. Que lo más inteligente era poner ese dinero en una cuenta de inversión conjunta que él gestionaría. Así, tu dinero trabaja para nosotros, para la familia, de forma segura, argumentó. Exhausta, herida y sintiéndome completamente sola, cedí. Al día siguiente, le transferí cada centavo de mi herencia. El dinero que ahora él estaba usando para pagar su mitad de la vida que habíamos construido sobre las ruinas de mis sueños. De pie, en mi estudio, mirando el castillo a lo lejos, el Museo de Agravios cerró sus puertas. La exhibición había terminado. El dolor, la humillación, la tristeza, todo se cristalizó en una sola emoción, pura y fría, la resolución. Gastón y su familia me habían subestimado durante 8 años. Habían visto a una esposa obediente, a una nuera complaciente. No habían visto a la estratega que había llevado a una marca de bebidas al primer lugar del mercado nacional. El juego había cambiado. Ya no se trataba de amor o de matrimonio. Se trataba de negocios. Y yo estaba a punto de ejecutar la adquisición más hostil de mi vida. Los días siguientes se convirtieron en un teatro del absurdo. Gastón actuaba con una normalidad forzada, como si su ultimátum financiero hubiera sido tan mundano como pedirme que comprara leche. Yo, por mi parte, jugaba mi papel a la perfección. Me levantaba, preparaba mi café, solo el mío, y pasaba horas en mi estudio, con la puerta cerrada, supuestamente buscando trabajo en LinkedIn y actualizando mi currículum. Él veía a la esposa dócil, procesando su nueva realidad. No veía a la mujer que estaba en llamadas constantes con abogados, asesores financieros y su primo, Ulises, tejiendo una red invisible a su alrededor. La primera factura llegó una semana después. Un correo electrónico de Gastón con el asunto, reembolso de gastos, semana 1. Adjuntaba un recibo del supermercado City Market, con la mitad del total, $2,850, resaltada en amarillo fosforescente. Me tomó un momento darme cuenta de que había incluido el vino caro que solo él bebía y el salmón importado que a mí no me gustaba. Le hice la transferencia desde mi cuenta de liquidación sin decir una palabra. Podía sentir su satisfacción a través de las paredes. Estaba ganando. Estaba poniendo las cosas en orden. Un par de días después, intenté ser proactiva. Preparé una lasaña, una comida económica y que rendía para varios días. Cuando Gastón llegó esa noche, miró el platillo con desdén. ¿Lasaña? Silvana, sabes que no como pasta entre semana. Me inflama. Y procedió a pedir sushi a domicilio, cuyo costo apareció debidamente dividido en mi correo a la mañana siguiente. El mensaje era claro, mis intentos de economizar eran irrelevantes. Solo sus necesidades y sus estándares importaban. La verdadera prueba, la gota que finalmente derramaría el vaso y desataría el diluvio, llegó un martes por la noche. Gastón entró en el departamento con una euforia que no le había visto en años. Sus mejillas estaban sonrojadas y sus ojos brillaban con la emoción de un cazador que ha conseguido la presa más grande. No vas a creer la oportunidad que encontré, anunció, dejando un catálogo de una casa de subasta sobre la isla de la cocina. Su portada mostraba una pintura oscura y angustiada. El nuevo de Orozco. Salió a la venta y pude conseguirlo por un precio ridículo. Un Orozco. Mi corazón se detuvo.
Conocía la pieza, un estudio preliminar para uno de sus murales, pequeño pero increíblemente valioso. ¿Y caro? ¿Lo compraste?, pregunté, mi voz cuidadosamente neutral, mientras hojeaba el catálogo. Claro que sí. Es el regalo de cumpleaños perfecto para mi madre. Imagínate su cara. Esto nos posiciona en otro nivel, Silvana. No solo como arquitecto, sino como un conocedor, un mecenas. Es una inversión en el prestigio de la familia. Usó la palabra inversión como un escudo. ¿Y con qué dinero lo pagaste, Gastón? La pregunta flotó en el aire, fría y pesada. Él sonrió, una sonrisa ancha y despreocupada. Con la cuenta de inversión, por supuesto. Estaba ahí, sin hacer nada. El mercado está volátil, el arte es una inversión mucho más sólida ahora mismo. La cuenta de inversión. La cuenta donde dormía mi herencia. El dinero de mi abuela. El capital semilla de mi sueño humillado. Sentí un zumbido en los oídos, un ruido blanco que ahogó el sonido de la ciudad. Con manos temblorosas, abrí la aplicación del banco en mi teléfono. La conexión a Internet pareció tardar una eternidad. Finalmente, la pantalla se cargó. Busqué la cuenta conjunta. El saldo era de $17,432.50. Miré el número una y otra vez, esperando que cambiara, que fuera un error. No lo fue. Faltaban casi 5 millones de pesos. Mis ojos buscaron el catálogo que había traído. El precio de martillo para el Orozco, 1.500.000 pesos. ¿Y el resto? ¿Dónde estaba el resto del dinero? Gastón, dije, levantando la vista de mi teléfono. Mis manos ya no temblaban. Estaban quietas. Peligrosamente quietas. El cuadro costó 1,5 millones. En la cuenta faltan casi 5 millones. ¿Dónde está el resto de mi herencia? Su sonrisa flaqueó por primera vez. Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que delataba su mentira. Ah, eso. Bueno, surgieron unos gastos del despacho. Una inversión en un nuevo software de renderizado 3D, un bono para mi asistente, ya sabes, cosas de negocios. El dinero estaba ahí, era lo más eficiente. ¿Eficiente?, repetí. La palabra resonó en la cocina con eco metálico. ¿Usaste mi herencia para pagarle un bono a tu asistente? Nuestro dinero, Silvana, corrigió, y su tono se endureció, adoptando la misma frialdad condescendiente de la semana anterior, su mecanismo de defensa. El dinero de la sociedad conyugal. Y siendo prácticos, era dinero que venía de mi familia indirectamente, ellos siempre nos han apoyado. Tú ahora mismo eres un pasivo financiero, yo soy el activo que genera. Es lógico que los fondos se usen para potenciar el activo principal. Es una decisión de negocios, no la tomes personal. Ahí estaba. La verdad desnuda, brutal y sin adornos. Yo era un pasivo. Una columna de números rojos en su libro de contabilidad personal. Mi herencia, el último vínculo tangible con mi abuela, no era más que un fondo de contingencia para su despacho y un capricho para su madre. No era personal, dijo. Pero se sentía increíblemente personal. Se sentía como un robo. Fue en ese instante que algo dentro de mí se rompió y se reconfiguró en algo nuevo, algo duro e inquebrantable. El amor, la tristeza, la nostalgia, todo se evaporó, dejando solo un vacío helado. Y en ese vacío, una sola idea comenzó a crecer, a tomar forma, con una claridad aterradora. Tienes razón, dije, y la calma en mi voz lo sorprendió tanto que dio un respingo. Es una inversión en el prestigio de la familia. Me di la vuelta y caminé hacia mi estudio, cerrando la puerta detrás de mí. Él se quedó en la cocina, confundido pero satisfecho, creyendo que había ganado la discusión. ¿Qué me había hecho entender la lógica de su mundo? No entendía nada. No entendía que esa noche no había comprado solo un cuadro. Había comprado un enemigo. Un enemigo que conocía todas sus debilidades,
que había organizado su vida durante 8 años y que, gracias a él, ahora estaba completamente y maravillosamente enfocada. Saqué mi teléfono. No para llorar con una amiga. No para quejarme con mi madre. Marqué el número de mi primo Ulises. Él contestó al segundo tono. ¿Silvana? ¿Estás bien? Estoy mejor que nunca, respondí, y mi voz era acero puro. Ulises, tenías razón en todo. Necesito tu ayuda. Es hora de pelear. Sabía que este día llegaría. La voz de Ulises al otro lado de la línea era una mezcla de furia contenida y sombrío alivio. No había te lo dije, en su tono, solo el apoyo incondicional que yo necesitaba desesperadamente en ese momento. ¿Qué hizo ahora ese imbécil? Le conté todo. La hoja de cálculo, la división de gastos, el sushi, y el golpe de gracia, el cuadro comprado con mi herencia y el desfalco del resto de los fondos. Mientras hablaba, salí del departamento. Necesitaba aire. Las paredes de mármol y cristal de mi jaula dorada de repente me asfixiaban. Caminé sin rumbo por las calles arboladas de Polanco, el aire fresco de la noche un bálsamo para mi rabia incandescente. Las luces de los restaurantes caros y las boutiques de lujo me parecían obscenas, una burla a la crisis que se gestaba en mi interior. Es un desfalco, Silvana. Simple y llanamente, dijo Ulises. Su voz de abogado, usualmente calmada y mesurada, estaba cargada de indignación. Tu herencia es un bien propio, no conyugal, especialmente si puedes demostrar el origen de los fondos. Y con la transferencia bancaria de la cuenta de tu abuela a la tuya, y luego a esa cuenta de inversión, tenemos un rastro de papel perfecto. Legalmente, está frito. Me detuve frente al escaparate de una galería de arte, la ironía no pasó desapercibida. No quiero solo el dinero de vuelta, Ulises. Quiero justicia. Quiero que entienda lo que hizo. Quiero que sienta, aunque sea una fracción, de la humillación que yo he sentido. La justicia en un divorcio se mide en pesos y centavos, prima, respondió con suavidad. Pero entiendo lo que quieres decir. ¿Quieres que le duela? Y créeme, lo haremos. Su seguridad era un ancla en mi tormenta. Ulises era más que mi primo, era mi confidente. Había crecido viendo a su propia madre, mi tía, atrapada en un matrimonio financieramente abusivo. Me contó una vez, con un dolor que aún era palpable, cómo encontró a su madre llorando en la cocina porque mi tío le había exigido los recibos de la despensa y la había acusado de robarle por comprar una marca de café más cara. Esa experiencia lo había marcado, lo había impulsado a convertirse en un abogado corporativo implacable, pero con un punto débil por la justicia familiar. Me había jurado, en mi boda, medio en broma, medio en serio, que si Gastón alguna vez me hacía daño, él mismo se encargaría de desmantelarlo. En ese momento, había sonreído, pensando que su protección era dulce pero innecesaria. Qué ingenua había sido. ¿Qué hacemos primero?, pregunté, reanudando mi caminata, mi paso ahora más firme, más decidido. Primero, congelas tus emociones. A partir de ahora, eres una clienta, no una víctima. Piensa con la cabeza, no con el corazón. Segundo, sigue jugando tu papel. Sé la esposa dócil y derrotada. Llora un poco si es necesario. Hazle creer que te ha quebrado. Que no sospeche nada. Tercero, necesito que reúnas todos los documentos que puedas, estados de cuenta, correos electrónicos, todo lo que pruebe tus aportaciones no financieras a su éxito. Las listas de invitados a las cenas que organizaste, los borradores de las propuestas que le ayudaste a escribir. Todo. Vamos a cuantificar 8 años de trabajo no remunerado. Mientras caminaba, pasé frente a un imponente edificio de oficinas de cristal y acero. Era la sede de Gastón Arquitectos. Su nombre estaba grabado en una placa de bronce pulido junto a la entrada. Lo miré, y fue entonces cuando la idea, una semilla de pensamiento audaz y casi demencial, brotó en mi mente. Me detuve en seco. ¿Ulises? ¿Sigues ahí? Claro. ¿Qué pasa? El edificio,
el edificio de su oficina. Él no es el dueño, ¿verdad? Lo renta. Hubo una pausa. Correcto. Es un contrato de arrendamiento a 10 años. Lo sé porque revisé sus finanzas cuando firmaron la hipoteca del penthouse. ¿Por qué? ¿Quién es el dueño? Una inmobiliaria familiar. Inmuebles del Valle, creo. Propiedad de la familia Morales. ¿Por qué el interés repentino en el mercado inmobiliario comercial? Morales. El nombre resonó en mi cabeza. El señor Isidro Morales. Un viejo amigo de mi padre. Habían jugado dominó juntos todos los jueves durante 20 años. Mi padre siempre decía que Isidro era un hombre de la vieja escuela, un empresario que valoraba la palabra y la integridad por encima de todo. Recordé haberlo conocido en el funeral de mi padre, un hombre amable con una mirada penetrante que parecía ver directamente a través de las personas. Recordé que odiaba a los nuevos ricos, que carecían de sustancia y trataban a los demás con arrogancia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, no de miedo, sino de una excitación salvaje. La estrategia se estaba formando en mi mente, clara y brillante. Ulises, dije, y mi voz era un susurro cargado de electricidad. Tengo una idea. Es una locura, pero creo que puede funcionar. Soy todo oídos. No quiero empezar una pequeña consultoría. No quiero solo mi dinero de vuelta. Quiero su mundo. Quiero ser dueña del tablero de juego donde él cree que es el rey. Le expliqué mi plan. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente, Ulises exhaló lentamente. Prima, eres diabólica. Y me encanta. Pude escuchar la sonrisa en su voz. Es arriesgado. Muy arriesgado. Necesitaríamos que el señor Isidro estuviera dispuesto a vender, y necesitaríamos el capital. Tu herencia, incluso si la recuperamos, no sería suficiente para comprar un edificio así en Polanco. No para comprarlo en efectivo, respondí, mi mente corriendo a toda velocidad, las piezas encajando. Pero podría ser suficiente para el enganche. Un enganche considerable. El resto podría ser una hipoteca, asegurada por los ingresos de los alquileres del propio edificio. Es un negocio, Ulises. Un negocio sólido. Los bancos escuchan cuando tienes un activo como ese de garantía. Tendría que constituir una empresa, negociar con Isidro sin que Gastón se entere, conseguir la financiación del banco, es un castillo de naipes. Si una sola cosa sale mal, si Gastón se entera. No saldrá mal, lo interrumpí, mi convicción era absoluta. Miré el reflejo de mi rostro en el cristal oscuro del edificio de Gastón. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la víctima. Era una depredadora. Gastón piensa que está jugando ajedrez, pero yo voy a comprar el tablero, las piezas y el club entero. Y necesito que tú seas mi abogado. Hubo otra pausa, más corta esta vez. Luego, la risa de Ulises, una risa genuina y llena de admiración. Prepara los documentos, prima. Y prepárate tú. La familia de Gastón no juega limpio. Van a intentar destruirte, a pintarte como loca e inestable. Tienes que ser más fuerte que nunca. Lo seré, afirmé. Ya me quitaron todo. No tengo nada que perder. Bien, dijo Ulises, su tono ahora puramente profesional. Primer paso, mañana a primera hora constituyo, Proyectos Inmobiliarios SVS. Segundo, contactaré discretamente al señor Morales. Tercero, tú y yo nos reuniremos para preparar la auditoría de tus 8 años de apoyo marital. Vamos a la guerra. Colgué el teléfono y me quedé allí, de pie en la acera, mirando el edificio que pronto sería mío. Por primera vez en meses, no sentía miedo ni tristeza. Sentía poder. Un poder que no venía del dinero o del estatus, sino de la certeza de que me habían empujado demasiado lejos. Gastón había querido una reestructuración financiera. Yo le iba a dar una. Una que nunca olvidaría.
Los siguientes 2 meses fueron un ejercicio de disociación magistral. De día, era Silvana, la esposa desempleada y ligeramente deprimida. Respondía a los correos de Gastón sobre los gastos compartidos con una prontitud sumisa. Escuchaba sus monólogos sobre sus nuevos proyectos con una atención fingida. Incluso soporté una cena con Leonor y Betsabé, donde me ofrecieron consejos sobre cómo ser una mejor ama de casa, ahora que tenía tanto tiempo libre. Sonreí, asentí y morí un poco por dentro, todo mientras mi verdadero yo estaba en una guerra encubierta, una operación de precisión militar. Mis mañanas no las pasaba en LinkedIn, sino en reuniones secretas con Ulises en cafés discretos de la Condesa, revisando documentos legales y estrategias de negociación. Mis tardes no eran para clases de yoga, sino para conferencias telefónicas con banqueros y contadores, construyendo el andamiaje financiero para mi gran jugada. Usando la sociedad anónima recién creada, Proyectos Inmobiliarios SVS, y con Ulises como mi representante legal y rostro de la operación, iniciamos las negociaciones con el señor Isidro. Tal como lo había previsto, el señor Isidro recordaba a mi padre con gran afecto. Cuando Ulises le explicó, sin mencionar mi conexión con Gastón, que la hija de su viejo amigo estaba buscando invertir su herencia en un proyecto sólido y a largo plazo, él se mostró increíblemente receptivo. La manzana no cae lejos del árbol, le dijo a Ulises. Su padre era un hombre honorable. Odiaba los fondos de inversión anónimos que solo veían los edificios como números y le encantó la idea de venderle a alguien con un rostro y una historia. La negociación fue dura, pero justa. El precio final fue alto, pero alcanzable. Los bancos, al ver los contratos de arrendamiento existentes, la ubicación privilegiada y un plan de negocios impecable que yo misma preparé, aprobaron la hipoteca. La firma final estaba programada para la semana de la gala anual de arquitectura. Todo encajaba con una sincronía casi poética. El escenario para la revelación no podría haber sido más perfecto. Tienes que venir a la gala, me dijo Gastón una semana antes, con un tono que no admitía discusión. Todos los socios van con sus esposas. Necesitamos mantener las apariencias, especialmente ahora que estoy por cerrar el trato con los inversionistas de Kumo Development. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. No tengo nada que ponerme, respondí, probando los límites de mi nuevo papel de mujer desvalida. No te preocupes, dijo, sacando su cartera con un aire de magnanimidad. Te doy mi tarjeta. Cómprate algo espectacular. Que vean que, a pesar de todo, sigues siendo la esposa de Gastón. Al día siguiente, recibí un correo con el recibo del vestido de casi 30.000 pesos. El asunto, gasto gala, 50% a tu cargo, $15,000 MXN. Favor de transferir. La noche de la gala, me tomé mi tiempo para prepararme. Me sentía como una gladiadora vistiéndose para la arena. Elegí un vestido rojo sangre, un diseño de un modisto mexicano que abrazaba mis curvas de una manera que era a la vez elegante y desafiante. No era el estilo discreto y apropiado que Leonor hubiera aprobado. Era una declaración de guerra. Cuando salí de la habitación, Gastón, que estaba ajustándose el moño, se quedó sin aliento por un segundo. «Guau», dijo, su aprecio momentáneamente genuino. Luego, su máscara de condescendencia volvió a su lugar. «Perfecto. Te ves representable». El salón del hotel en Paseo de la Reforma bullía de gente importante. Arquitectos, desarrolladores, políticos y sus esposas enjolladas. El aire olía a dinero y perfume caro. Gastón me tomó del brazo, su agarre un poco más fuerte de lo necesario, y comenzó a desfilarme por el salón. Era su trofeo, la esposa hermosa que demostraba que su vida personal era tan exitosa como la profesional. Yo sonreía, saludaba y jugaba mi parte. Pero mis ojos no estaban en las joyas ni en los trajes. Estaban escaneando la habitación, identificando a los jugadores clave. Vi al señor Sato, el líder de la delegación de Kumo Development. Vi a rivales de Gastón, a periodistas de sociales. Y vi a Leonor y Betsabé en una mesa cerca del escenario, observándome como halcones. La sonrisa de Leonor era tensa, mi vestido era, evidentemente,
demasiado llamativo para su gusto. Silvana, querida, qué audaz elección, me dijo cuando nos acercamos a saludar. Gracias, Leonor. Gastón insistió en que celebráramos nuestra nueva sociedad, respondí, mirándola directamente a los ojos y disfrutando de la breve confusión que cruzó su rostro. Gastón, ajeno a la corriente subterránea, me arrastró hacia un grupo de inversionistas. Mientras él hablaba de concreto y acero, yo me dediqué a reconstruir mi red. En un momento, mientras Gastón estaba distraído, me acerqué al señor Sato. Hablamos brevemente en un inglés fluido sobre el mercado inmobiliario de Tokio, un tema que yo había investigado a fondo. Él pareció sorprendido y gratamente impresionado por mi conocimiento. Le mencioné casualmente un oscuro proyecto de desarrollo en Ginza que resultó ser uno de sus primeros éxitos. Pude ver cómo su percepción de mí cambiaba, de la esposa a una posible igual. Planté la semilla. Gastón y su madre me observaban desde la distancia, probablemente interpretando mi calma y mi sociabilidad como una aceptación final de mi destino, como un intento desesperado de aferrarme a su mundo. ¡Qué equivocados estaban! No estaba tratando de encajar. Estaba preparando el terreno, asegurándome de que cuando la bomba explotara, el máximo número de testigos importantes estuviera presente. El acto de apertura estaba por terminar. El plato principal de mi venganza estaba a punto de ser servido. Envié un mensaje de texto rápido a Ulises, estamos en posición. Procede. El clímax de la noche llegó justo después del postre. Gastón estaba en su elemento, de pie junto a un gran ventanal que ofrecía una vista espectacular del skyline nocturno de la ciudad. Estaba rodeado por el grupo de inversionistas de Kumo Development, con el señor Sato a la cabeza. Yo estaba a su lado, la esposa silenciosa y sonriente, interpretando mi papel hasta el final. Con un gesto grandilocuente, Gastón señaló hacia un edificio específico en la distancia, una torre de oficinas de cristal y acero que brillaba con una luz fría y corporativa. Y ese, señores, dijo con orgullo, su voz resonando con autoridad, es nuestro cuartel general. Gastón Arquitectos. Una ubicación icónica, un símbolo de estatus y, más importante, la base desde la que transformaremos el rostro de esta ciudad junto a socios visionarios como ustedes. Los inversionistas asintieron, impresionados. El señor Sato miró la torre con interés. Estaba a punto de hacer una pregunta cuando una voz tranquila pero firme interrumpió la escena. Una excelente elección de ubicación, ciertamente. El inquilino principal siempre ha sido muy puntual con los pagos. Todos nos giramos. El señor Isidro Morales estaba de pie detrás de nosotros, impecable en un smoking clásico. A su lado, con una carpeta de cuero bajo el brazo, estaba mi primo, Ulises. La cara de Gastón se iluminó con una sonrisa falsa y nerviosa. El señor Isidro era una leyenda en el sector inmobiliario, y su presencia aquí era una oportunidad de oro para impresionar a los japoneses. Don Isidro. ¡Qué honor! No sabía que estaría aquí esta noche. Permítame presentarle al señor Sato, de Kumo Development. Pero el señor Isidro no miraba a Gastón. Sus ojos, amables pero increíblemente astutos, se posaron en mí. Ignoró la mano extendida de mi esposo y se acercó a mí. Silvana, hija, qué gusto verte, dijo, su voz era cálida y genuina. Lamento mucho lo de tu padre. Era un gran hombre. Un hombre de palabra. Me tomó la mano y la besó con una galantería de otra época. Estoy muy tranquilo de saber que el edificio queda en tus manos. Firmamos esta mañana. Tu padre estaría orgulloso de la mujer de negocios en que te has convertido. El silencio que cayó sobre nuestro pequeño grupo fue absoluto, un vacío sonoro. Los inversionistas japoneses intercambiaron miradas confusas. La sonrisa de Gastón se congeló en su rostro, convirtiéndose en una mueca grotesca de incomprensión. Disculpe, logró articular. ¿Firmar? ¿Qué trato? ¿De qué está hablando? Fue entonces cuando me permití sonreír. No una sonrisa social o complaciente. Fue una sonrisa lenta, deliberada,
que comenzó en mis labios y viajó hasta mis ojos, llenándolos de una luz fría y triunfante. Di un paso adelante, colocándome entre Gastón y el señor Isidro, tomando el control de la conversación. «Está hablando de tu renta, Gastón, cariño», dije, mi voz era suave pero cortante como el cristal. «Se paga el 1 de cada mes. No te vayas a retrasar». Gastón parpadeó, su mente privilegiada luchando por procesar una realidad imposible. «No, no entiendo». «¿Tú, qué?» «Compré el edificio», aclaré, saboreando cada palabra como un vino añejo. «Bueno, técnicamente, mi nueva empresa, Proyectos Inmobiliarios SVS, lo hizo. Usé mi herencia, esa que tan generosamente invertiste en el cuadro de tu madre, como enganche. Resulta que es un activo fantástico para apalancar un préstamo hipotecario». Me giré hacia los inversionistas japoneses e hice una pequeña reverencia. «Buenas noches. Soy Silvana Solís, la nueva propietaria del edificio que acaban de admirar. Será un placer tenerlos como vecinos de la ciudad». El rostro de Gastón pasó del blanco al rojo y de nuevo al blanco en una rápida sucesión. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez boqueando en la cubierta de un barco. A unos metros de distancia, vi a Leonor levantarse de su mesa, su rostro una máscara de furia incrédula. Betsabé la seguía, con la boca abierta. Aproveché el silencio aturdido para asestar el golpe final. «Por cierto, Gastón», añadí, como si acabara de recordar un detalle sin importancia. «He estado revisando tu contrato de arrendamiento con mi abogado». Hice un gesto hacia Ulises, quien dio un paso al frente con una sonrisa gélida. «Hay una cláusula que permite un ajuste de tarifa basado en el valor de mercado actual con un aviso de 30 días. Considera este tu aviso. A partir del próximo mes, tu renta tendrá un incremento del 20%. Es hora de actualizar las tarifas. Ya sabes, hay que ser prácticos». Usé su propia palabra, su propia lógica, como un arma contra él. El círculo estaba completo. La humillación era total, pública y devastadora. No solo lo había derrotado, lo había hecho usando sus propias reglas. El rey del tablero de ajedrez acababa de descubrir que la pieza que consideraba un simple peón era, en realidad, la dueña del juego. El impacto de mis palabras se extendió por el salón como una onda expansiva. Los murmullos comenzaron de inmediato, un zumbido bajo que rápidamente creció en volumen. La gente no había escuchado cada palabra, pero habían visto la expresión en el rostro de Gastón, la furia en el de Leonor y mi calma triunfante. Sabían que algo monumental, un cambio de poder sísmico, acababa de suceder. Los inversionistas japoneses, hombres de negocios astutos que olían el desastre a kilómetros, se disculparon con una serie de reverencias apresuradas. El señor Sato me dirigió una última mirada, una mezcla de sorpresa y, me atrevería a decir, respeto, antes de guiar a su equipo lejos de la zona de impacto. Leonor llegó a nuestro lado como un torbellino de seda y joyas. «¿Qué significa esto?», siseó, su voz baja y venenosa, su mirada fija en mí. «¿Qué clase de brujería es esta? Siempre supe que eras una arribista». Antes de que pudiera responder, Ulises, con una sincronización perfecta y un profesionalismo impecable, dio un paso adelante, interponiéndose físicamente entre Leonor y yo. «Señora», dijo, su tono era respetuoso pero inquebrantable, «me temo que eso es un asunto privado entre mi clienta y su esposo». Luego, se giró hacia Gastón, que todavía parecía estar en estado de shock, mirando el lugar por donde los japoneses habían desaparecido. «Gastón», dijo, y su tono perdió toda calidez, «esto es para ti». Le entregó la carpeta de cuero que había estado llevando. No eran los planos de un nuevo proyecto. Era la demanda de divorcio. Gastón la tomó con manos temblorosas, como si quemara. La abrió y sus ojos recorrieron la primera página. «¿Divorcio? ¿Por qué?», balbuceó, su arrogancia destrozada revelando al hombre pequeño y asustado que había debajo. «Por abuso financiero y daño moral», la voz de Ulises fue clara y resonante, lo suficientemente alta para que la mesa más cercana la escuchara.
incluida en la demanda hay una auditoría forense completa del desvío de fondos de la cuenta de inversión de mi clienta y una reclamación por daños a su carrera profesional, derivada de la oportunidad que se vio obligada a rechazar hace 5 años. Tenemos testigos dispuestos a declarar sobre la naturaleza de su persuasión. Fue demasiado para Leonor. Se llevó una mano al pecho, su rostro pálido. Betsabé la sostuvo, lanzándome una mirada cargada de odio puro. Gastón finalmente pareció reaccionar, su shock reemplazado por una furia desesperada. Me agarró del brazo. Silvana, tenemos que hablar. A solas. Por favor. Podemos arreglar esto. Me solté de su agarre con un movimiento tranquilo pero firme. Lo miré, y por primera vez en 8 años, lo vi con total claridad, un hombre débil, un matón cuya única fuerza provenía del dinero y el estatus que no se había ganado. Y ya no tenía ningún poder sobre mí. No tenemos nada más que hablar, Gastón, dije, mi voz tranquila. A partir de ahora, cualquier comunicación será a través de nuestros abogados. Me di la vuelta, dejando atrás el caos. Dejando a mi esposo humillado, a mi suegra al borde del colapso, y a todo su mundo de apariencias hecho añicos. Mientras caminaba hacia la salida, con Ulises a mi lado como una sombra protectora, sentí docenas de ojos sobre mí. No me importó. Por primera vez en mucho tiempo, caminaba con la cabeza alta, no como la esposa de Gastón, sino como Silvana Solís, la mujer que había recuperado su vida. La guerra había terminado. Y yo había ganado. Pasaron 6 meses. 6 meses de negociaciones agrias, de tácticas dilatorias por parte de los abogados de Gastón, y de una determinación inquebrantable por parte de Ulises y la mía. La familia de Gastón intentó de todo, intentaron pintarme como una esposa vengativa e inestable, filtraron rumores a la prensa de sociales, incluso intentaron impugnar la venta del edificio. Pero Ulises era brillante, y la verdad, respaldada por un rastro de papel impecable, era más fuerte. La evidencia del abuso financiero era irrefutable. La amenaza de un juicio público que expondría no solo sus prácticas, sino que también haría que la herencia de mi abuela fuera el tema de conversación en todos los clubes de golf, fue suficiente. Al final, para evitar más humillación, cedieron en todo. El divorcio fue final. Me quedé con la totalidad de mi herencia restituida, más una compensación significativa por los daños a mi carrera que me permitió tener una seguridad financiera total. Y, por supuesto, me quedé con el edificio. Vendí el penthouse de Polanco, borrando el último vestigio de mi vida anterior en una transacción catártica. Con una parte del dinero, compré un departamento más pequeño y luminoso en La Condesa, un lugar con alma, con pisos de madera y un balcón lleno de plantas. Un lugar que se sentía mío desde el momento en que entré. El resto lo invertí en mi verdadero sueño. Hoy, estoy sentada en mi nueva oficina. Ocupa la mitad del último piso de mi edificio. Las paredes son de cristal, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que ahora siento que puedo conquistar. El letrero en la puerta de recepción, hecho de acero cepillado, dice, Silvana y Asociados, Estrategias de Marketing. Mi primer cliente fue una joven chef que quería lanzar su propia línea de salsas gourmet. El segundo, una cooperativa de artesanas de Oaxaca que buscaba expandirse al mercado digital. Estoy haciendo lo que amo, en mis propios términos, ayudando a otros a construir sus sueños, no sacrificando los míos por los de alguien más. No siento una alegría maliciosa por la caída de Gastón. Su firma perdió a los inversionistas japoneses y a varios clientes importantes después del escándalo de la gala. Se vio obligado a reducir el tamaño de su oficina, mudándose a un piso más pequeño y menos prestigioso en mi propio edificio. A veces me lo cruzo en el elevador. La arrogancia ha sido reemplazada por una mirada cansada y resentida. Apenas nos saludamos con un movimiento de cabeza. Es solo un inquilino más. Uno que, irónicamente, paga su renta puntualmente cada mes. La sensación que tengo no es de venganza, sino de liberación. Es la paz que viene de recuperar tu propio valor, de darte cuenta de que no eres un pasivo en la hoja de cálculo de nadie, sino el activo más importante de tu propia vida.
He aprendido que la verdadera igualdad en una pareja no se trata de dividir las facturas 50/50, sino de un respeto mutuo del 100%, de la valoración de todos los aportes, visibles e invisibles. Mi teléfono suena. Es Ulises. ¿Lista para la cena, prima? Hay que celebrar tu primer trimestre exitoso. Y que por fin te deshiciste de la escultura fea de tu ex-suegra. Me río, una risa genuina y libre. Lista, respondo. Miro por la ventana el atardecer pintando de naranja el cielo de la ciudad. El futuro es mío. Recientemente, Gastón y su madre han intentado contactarme a través de tía Casilda. Dicen que han aprendido la lección y están pidiendo una oportunidad para hablar, para disculparse. Una parte de mí siente curiosidad, pero la mayor parte de mí siente que esa puerta ya se cerró y tiene 7 cerrojos. ¿Debería siquiera considerar escucharlos, o simplemente bloquear sus números para siempre? ¿Soy yo la mala en esta historia? Gracias por escuchar mi historia. Si aún no te has suscrito,